Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero compartirles acerca de la epístola primera de Pedro, así que vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle a Dios que nos pueda ayudar en este tiempo, ¿ok? Vamos a tomar un tiempo para orar entonces. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y oramos que ella pueda hablar en nuestras vidas y que nosotros podamos oír tu voz y también podamos obedecer a tu palabra. Oramos de esta manera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en esta tarde acerca de este libro de la primera epístola de Pedro. Y es algo muy importante ver un poquito el trasfondo y cómo, cuál es el estilo de esta carta. Bueno, es un escrito epistolar, es una carta, lo cual tiene un saludo inicial, un contenido o argumento y también un saludo final o de despedida. Lo que encontramos en el saludo inicial son algunos elementos claves de la carta. Es importante ver, por ejemplo, que la carta nos menciona quién es el autor. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Sabemos que Pedro era el discípulo de Jesús y también fue uno de los 12 que estuvieron con Jesús. Pero también encontramos en esta carta quién es el destinatario. Si te fijas bien ahí, por ejemplo, podemos ver que se refiere a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran estos expatriados? ¿A quiénes se refieren? Bueno, son los creyentes que en su mayoría gentiles que vivían a lo largo y ancho de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, estas personas vivían lejos de donde se encontraba el apóstol Pedro. Por ejemplo, se menciona después en el capítulo 5 que el lugar de donde Pedro escribe esta carta es Babilonia, que en forma figurada representa a Roma. Es decir, Pedro se encontraba en Roma cuando escribió esta carta y esta carta la dirige a aquellos creyentes que se encontraban en toda la zona de Asia Menor, ¿verdad? Provincia romana también, ¿no? Pero del otro lado, obviamente. Ahora, esta era una carta circular. ¿Por qué decimos que era una carta circular? Porque estaba dirigido a diferentes partes de la provincia de Asia Menor. Tienes las 4 ciudades que se nombran aquí, son los 4 puntos cardinales, ¿no? El Ponto estaba en la zona noreste, del lado de lo que sería Asia Menor, y Bitinia estaría en el lado sur, ¿verdad? Y ahí están los cuatro ángulos o los 4 extremos de este territorio. Algo especial también que podemos encontrar eh, en esta carta, en el saludo inicial, vamos a ver que hay un elemento doctrinal y que también nos menciona el tema de la carta. Dice ahí en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que aquí hay algo especial y algo importante. En primer lugar, el escritor, Pedro, va a utilizar varios términos judíos. Uno de ellos es el término elegidos. Este término se usaba para el pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Eso lo usaba en el Antiguo Testamento y se usaba para hablar acerca del servicio. En el Nuevo Testamento este término también se va a usar, pero se va a usar para hablar de la salvación. Por lo tanto, este es el tema de la carta. La carta está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la gracia de Dios en la vida del creyente. Así que estos creyentes habían recibido esa gracia a través del amor electivo de Dios, la regeneración del Espíritu Santo y la obra de redención del Señor Jesucristo. Así que aquí se menciona al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Aquí está una referencia clara acerca de la doctrina de la Trinidad. Alguien dijo, la elección es una maravillosa doctrina, pero no un llamado al favoritismo. La Biblia nunca reconcilia la aparente contradicción entre la soberanía divina y el libre albedrío de la humanidad. Más bien afirma ambos. Yo digo, podemos vivir y aceptar esta aparente tensión doctrinal en la Biblia, aunque no la entendamos. Ahora,
quiero que me acompañes ahí en el capítulo 5, versículo 12, porque ahí vamos a encontrar el tema de la carta. Y va diciendo ahí la verdadera gracia de Dios. Esa gracia de Dios está dada en la vida del creyente. Un bosquejo sencillo para esta carta podría ser el siguiente. Podemos ver esa gracia de Dios en el capítulo 1 que nos habla de la salvación. Podemos ver esa gracia de Dios en el capítulo 2 que nos habla de la santificación. Lo podemos ver en el capítulo 3 hablándonos de sanas relaciones. En el capítulo 4 hablándonos acerca del sufrimiento. Y en el capítulo 5 nos habla acerca del servicio. Así que cuando entremos ahora a este primer capítulo, tengamos en cuenta que vamos a hablar acerca de la verdadera gracia de Dios, que es la salvación. Y quiero que veamos 3 razones de por qué la verdadera gracia de Dios es salvación. En primer lugar, vamos al versículo 3, vamos a leerlo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está agradeciendo y alabando a Dios, está diciendo bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que está hablando acerca del Padre. Así que la primera razón por la cual vemos que la gracia es salvación es porque aquí vemos el propósito del Padre mostrándonos acerca de la salvación. Y dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su grande misericordia, aquí el término misericordia se está refiriendo a esa gracia de Dios, sin la cual no podría haber salvación. Pero también este texto nos está diciendo que a través de esa gracia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí está hablando acerca de la regeneración, la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento. La base de esta obra de la salvación en el pecador es la gracia de Dios. Aquí aparece como la grande misericordia de Dios. Y podríamos decir así, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios que da al pecador. Sin esta gracia, el pecador jamás podría recibir la salvación. El Señor Jesús habló acerca del nuevo nacimiento cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, Pedro va a usar esta metáfora del nuevo nacimiento para hablar acerca de la salvación. Solo Dios puede hacer este milagro. Regeneración quiere decir que Dios imparte vida espiritual al pecador que está muerto espiritualmente. Ahora, no solamente podemos verlo que la salvación es el propósito de Dios, sino lo vemos también que la salvación nos da una herencia. Vemos en el versículo 4 que dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que vemos aquí una triple descripción de esa herencia celestial que hemos recibido, lo que hemos sido salvos. En primer lugar, habla de una herencia incorruptible, es decir, indestructible. Pero también habla de una herencia incontaminada, habla de su pureza, algo que no tiene mancha. Y está hablando también, en tercer lugar, de una herencia inmarcesible, que perdura, que no es como la flor que se marchita y que muere. En tercer lugar, podemos ver aquí que no solamente habla del propósito de la salvación, de que es el propósito del Padre, que es la salvación, sino que nos habla acerca de esa herencia que nos da la salvación. Pero en tercer lugar, nos habla de la fe, de nuestra fe que está siendo probada para que sea más preciosa que el oro. Mira el versículo 5 en adelante, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro escribe sobre la salvación en un término de un alcance futuro. Fíjate, en el versículo 5 va a decir que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo es esto? ¿No fui salvo? ¿Cómo es que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Mira el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando acerca del alcance de la salvación. Somos salvos de la condenación del pecado en el momento que creemos en el Evangelio. Pero déjame decirte que estamos siendo salvados del dominio del pecado. Somos santificados. Y un día en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Y esto es por medio de nuestra fe. Ahora, somos llamados a ejercer una fe para salvación. Dios abre nuestros oídos para oír su voz y el evangelio es predicado. Y dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros debemos ejercer esa fe para salvación. Sin embargo, esa fe debe ser probada a través de diversas pruebas. Nuevamente el versículo 6 está hablando de diferentes clases de sufrimientos multicolores. Estas pruebas es el trasfondo de la carta. Los creyentes estaban experimentando persecuciones personales y sociales. Ahora vamos a ir a algunos textos aparte del versículo 6 y 7. En el capítulo 2, versículo 11 en adelante, va a hablar acerca de este tipo de persecuciones y sufrimientos. Mira el versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmura de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está diciendo que estas personas estaban agobiando a los cristianos a través de murmuraciones, donde ellos estaban hablando mal de los cristianos, diciendo que eran malhechores. Mira el capítulo 3, versículo 13 al 17. Y dice ahí en el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis. Había temor por lo que ellos podían hacerles. Mira el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que estos creyentes habían sido objetos de murmuraciones, de calumnias, de tal manera que la gente podía hacerles daño. Mira el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Va diciendo, versículo 3 al 5, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí está hablando de que los estaban insultando. Probablemente ellos están en la calle y la gente está hablando mal de ellos, que son malhechores porque son cristianos, pero además de ellos los están insultando. Están blasfemando contra ellos, los están insultando, vituperando. Mira el versículo 12 al 19 del mismo capítulo. Dice ahí versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Está hablando de que ellos estaban sufriendo como cristianos. Por eso el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Así que estos pasajes nos hablan del tipo de persecución, de la clase de sufrimiento que ellos estaban experimentando como creyentes. Ahora, sabemos que los cristianos del primer siglo sufrieron muchas persecuciones. Se cuenta más de 10 persecuciones oficiales de parte de diferentes emperadores. Uno de ellos, Nerón, por ejemplo, en el año 64.
Probablemente los sufrimientos que describe la carta eran ocasionados no por algo oficial, sino algo personal o social. Fíjense que ellos estaban lejos de Roma. Así que lo que hubiera pasado en Roma no podría directamente afectarles, sino más bien ellos estaban sufriendo otro tipo de persecuciones por ser cristianos, por vivir de manera diferente. Esas persecuciones, esos sufrimientos son murmuraciones, calumnias, ultrajos y vituperios. Estos sufrimientos o padecimientos tenían el propósito de probar la fe de estos creyentes y hacer esa fe más preciosa que el oro para alabanza y gloria de Dios. Ahora te voy a decir algo. Si el propósito del Padre es nuestra salvación y por ellos nos han hecho renacer, nos ha dado una nueva vida en Cristo y hoy está probando nuestra fe para hacerla más preciosa que el oro, la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy experimentando padecimientos por ser cristiano? ¿O porque no estoy viviendo como Cristo me manda vivir? Porque si estoy sufriendo por causa de mi pecado, no hay ninguna honra. Pero si estoy sufriendo por causa de Cristo, debo glorificar a Dios por ello. Debo tener gozo en medio de la prueba. Pero también tengo que entender que es mi fe la que está siendo purificada. Mi fe. Ahora, en segundo lugar, esta carta que nos habla de la gracia que significa salvación, no solamente nos muestra a través del propósito del Padre, sino a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela su salvación. Miren el versículo 10 y 12 del capítulo 1. Dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que esta salvación que está en el propósito del Padre, está ahora revelado por medio de su palabra. Dios usó profetas, quienes profetizaron sobre la gracia. Estos eran hombres que hablaron siendo inspirados por Dios, hablaron su mensaje a los hombres. Este mensaje específico que menciona Pedro se refiere sobre la salvación. Ahora hay dos cosas que ellos no pudieron entender, porque ahí menciona en el versículo 11 que estaban escudriñando. ¿Acerca de qué? ¿De qué persona y qué tiempo? Está hablando acerca del Mesías. Ellos no sabían quién iba a ser el Mesías, ni sabían cuándo iba a venir el Mesías. Pero hay una segunda cosa. Dice ahí que estaban ellos indagando sobre eso y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, no podían entender cómo iba a venir un Mesías sufriente e iba a morir en una cruz y cómo este mismo Mesías se iba a centrar en el trono de David, su padre. Iba a venir a reinar y toda rodilla se iba a doblar delante de él. ¿Cómo podía entender estas dos verdades que el mismo Cristo les estaba dando? Porque estas revelaciones, se menciona, fueron dadas por el mismo Señor Jesucristo preencarnado, porque ahí dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora nota esto. Hay pocas ocasiones en las cuales se menciona el Espíritu de Cristo. Se habla acerca del Espíritu Santo, pero aquí también se menciona el Espíritu de Cristo. Es decir, Cristo mismo directamente les estaba dando a conocer a estos profetas acerca de su venida, acerca de su sufrimiento, acerca de su gloria. Así que ellos recibían el mensaje del Evangelio, ellos habían sido enviados y estas cosas maravillosas que nos hablan es acerca de la salvación y es algo que dice la Escritura, anhelan mirar los ángeles, tienen una
un interés muy grande de poder admirar estas cosas maravillosas acerca de cómo Dios está salvando a la humanidad. Ahora, si estas profecías han sido escritas para nosotros, si el mismo Cristo nos ha enviado su mensaje, la pregunta para mí y para ti en esta tarde es, ¿qué tiempo le estás dedicando a conocerla y entenderla? Si todo esto es para ti, que está revelado en su palabra, ¿por qué no la estás conociendo? ¿Por qué no la estás amando? ¿Por qué no la estás compartiendo? Este es un desafío para nosotros, ¿verdad? Espero que esta carta te esté animando, pero también te esté enseñando. Mira lo que vamos a ver en adelante, porque esto es el punto más importante personalmente que yo veo en la carta. La tercera razón por que la gracia es la salvación es porque aquí, desde el versículo 13 al 25, nos va a mostrar acerca de esa obra de Cristo para la salvación. Mira en el versículo 13 en adelante. Vamos a ver aquí en esta sección el resultado de esa salvación en la vida de los creyentes. Y vamos a ver en primer lugar la prueba de esa salvación en una vida transformada. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, hay 5 cosas que Dios nos manda que debemos hacer. Ahora, esto es posible porque Él ya nos ha transformado, Él nos ha hecho renacer por medio de su Espíritu Santo. En primer lugar, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estas personas que vivían en ese tiempo usaban vestimentas largas. Para trabajar o para poder moverse tenían que amarrar, sujetar, ceñir sus vestiduras para quedar los pies liberados, sus brazos y poder trabajar. Ahora está diciendo que debemos ceñir los lomos ¿de qué? De nuestra mente. ¿Qué está diciendo? Que si tú has sido transformado por la gracia de Dios, si la salvación te alcanzó, entonces prepara tu mente para la acción. Prepara tu mente para escuchar lo que Dios va a decirte, lo que Dios te va a enseñar y lo que Dios te va a pedir que hagas. Mira el versículo 13, también dice, sed sobrios. Esta palabra habla de una persona que no está siendo dominada por el alcohol. Es una persona que tiene dominio propio y está diciendo, sed sobrio, está diciendo, ejercítate en el dominio propio. No podemos tener dominio propio a menos que nuestra vida esté rendida a Cristo. Por lo tanto, está diciendo que una persona salvada por la gracia de Dios es una persona que oye la voz de Dios, es una persona que rinde su vida a Cristo. Rinde su vida al señorío de Cristo. En tercer lugar, dice ahí en el versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debo confiar completamente en la gracia de Dios, en la gracia de Jesucristo. Él ya me salvó, no necesito hacer más nada. Debo confiar completamente en esa gracia que será manifestada cuando Él venga. Recuerda que ellos eran residentes temporales en un territorio extranjero. Así que ellos tenían que recordar que el Señor iba a venir y que todos los padecimientos que estaban sufriendo era algo temporal, pero había una esperanza segura en Cristo. Confía completamente en la gracia de Jesucristo. En número 4, mira el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Así que está diciendo, niégate a ti mismo. Yo he sido salvado por la gracia de Dios. No puedo vivir haciendo lo que yo quiero. Porque mira lo que el Señor dice, el que quiere seguirme debe negarse, debe cargar su cruz. No podemos seguir a Jesús e ir en otra dirección. No puedo decir quiero seguir a Jesús, pero Jesús está yendo hacia el sur y yo quiero ir hacia el norte. Es necesario negarme para yo seguir a Jesús. No voy donde yo quiero, sino donde Dios quiere. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No decido lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que decida hacer. Mira el versículo 15, 16.
Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Está hablando de separarnos. Un creyente, un hijo de Dios, uno que ha sido salvado por la gracia de Dios, se aparta para Dios. No se mancha, no se involucra, no se enrieda en los negocios de la vida. Es santo y vive en santidad, se santifica y no practica el pecado. Se aparta, se separa para Dios. Mis ojos, mis manos, mis pies, mi mente, en mi trabajo, en mi casa, en mis relaciones, en mi matrimonio, con mis padres, en el internet, en lo que sea. Me aparto para Dios y vive para honrar a Dios, dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerda algo. Somos residentes temporales y vivimos aquí hasta que el Señor nos llame. Y el tiempo que pasamos aquí debemos vivir para honrar a Dios. En segundo lugar, esta obra de salvación no solamente lo podemos ver en el aspecto de las pruebas de esta obra de salvación en nuestras vidas, sino también de la obra de salvación que ha hecho Dios a través de la redención. Vamos a estudiar un poquito más acerca de este tema de la redención, que es fundamental. En primer lugar, vamos a ver cómo se da esta redención. Mira el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra rescatados es en el griego lutró y significa liberar por medio de un pago, por medio del pago de un rescate. Este término es un término comercial. Se utilizaba para hablar de una persona que iba al mercado de esclavos y pagaba un precio para rescatar a un esclavo y liberarlo. Pedro dice esto acerca de Jesús, que Él nos rescató. Fuimos redimidos de nuestra vida de esclavitud del pecado. Por eso dice, vana manera de vivir. Y no con oro o con plata. Dios no pagó dinero para salvarnos, para redimirnos de la esclavitud del pecado, sino que vemos en el versículo 19, la redención es un sacrificio. Y ese sacrificio costó la sangre de Jesucristo. Fíjate ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro está utilizando otra ilustración, está hablando acerca de ese sacrificio, del sacrificio expiatorio, donde había un cordero sin mancha perfecto que era sacrificado por causa del pecado. Y aquí ese cordero sin mancha es Jesucristo. Él es nuestro cordero que es sacrificado por nosotros en lugar nuestro, quien vivió sin pecado y que su sacrificio fue eficaz. En cuarto lugar, fíjate, en tercer lugar, la redención es solo en Cristo, planeada desde la eternidad y manifestada en este tiempo para bien de los gentiles. Mira el versículo 20. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, también esa redención la podemos ver aquí, que ha sido planeada desde la eternidad y ha sido manifestada en este tiempo para bien de todos nosotros. No fue una casualidad. Esta redención ha sido planeada y ese plan se efectuó solo en la persona de Cristo. Mira el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es mediante Cristo. La redención es solo en Cristo, pero también la redención es solo por medio de Cristo. Es el mediador para llevarnos a la fe del Padre. Pero también dice el versículo 22, y ya vamos a terminar, la redención es efectiva por medio de la fe. Hablamos acerca de esa fe que ha sido probada, pero ¿cómo es que llegamos a tener esa fe? Bueno, la Biblia habla de que cuando oímos la palabra de Dios, nuestra respuesta a esa palabra, al evangelio, ha sido creer en lo que la palabra de Dios dice, en que éramos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados, y venimos a Cristo confiando en esa salvación y la hemos recibido. Ahora,
nosotros vemos que esa fe nos purifica. Fíjate, vamos a ir en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. Esa fe nos habla de un corazón purificado. La redención no solamente es por medio de Cristo, es efectiva por medio de la fe, y por medio de nuestra fe somos purificados y regenerados. Somos purificados. La palabra purificado se refiere a ser limpiado ceremonialmente y moralmente. Los judíos practicaban la purificación ceremonial por medio de la observancia de la ley. Y esto es obra del Espíritu Santo. Pero también nos habla de la regeneración, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente incorruptible está hablando acerca de que es a través del Espíritu Santo que nosotros hemos escuchado el Evangelio y hemos recibido esa salvación, y a través del Espíritu Santo Él ha impartido vida en nosotros, nos ha vivificado y nos ha dado vida y nos ha regenerado, nos ha dado una nueva naturaleza. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Por eso dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, versículo 23. Y versículo 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si entendemos todo lo que Cristo hizo para salvarnos, para redimirnos del pecado, ¿cómo no vamos a rendirnos totalmente a Dios? ¿Cómo no vamos a estar eternamente agradecidos? ¿Cómo no vamos a dejarlo todo y seguirle? ¿Sabes? Hemos hablado de la gracia de Dios, que significa salvación, porque es el propósito del Padre, porque lo revela su palabra y porque es la obra de Jesucristo. Ahora, si la gracia de Dios significa salvación, te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir en esa gracia? Bajo esa gracia, su gracia ha sido suficiente para mí. Él dice, bástate de mi gracia. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mi familia. Su gracia es suficiente para mi matrimonio. Su gracia es suficiente para encontrar una pareja, para proveerme, para sostenerme en medio de esta prueba. Quiero animarte en esta tarde que tú puedas decir lo mismo. Su gracia es suficiente y puedas vivir de acuerdo a lo que Dios está mostrándote en esta tarde. Así que espero que haya sido de bendición esta primera carta, este primer capítulo, y ojalá podamos tener otra oportunidad para poder seguir compartiéndote acerca de esta hermosa carta del apóstol Pedro. Que Dios te bendiga.